El viento mediterráneo arrastraba el aroma salado del mar por las calles empedradas de Cartagena, mientras Carmen Herrera, de 65 años, caminaba lentamente hacia el archivo municipal. Sus pasos resonaban contra las piedras desgastadas por décadas de historia. Cada eco parecía susurrarle secretos del pasado que nunca había logrado desentrañar. Era una mañana de octubre de 1969, y el aire fresco contrastaba con la calidez que aún conservaban las paredes de los edificios del casco antiguo. Carmen llevaba en sus manos una pequeña caja de madera, heredada de su difunta madre, que había permanecido cerrada durante años en el desván de su casa. Señora Herrera, ¿en qué podemos ayudarla hoy?, preguntó Miguel Santamaría, el archivero municipal, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y una expresión amable que había aprendido a reconocer el peso de los recuerdos en los rostros de quienes visitaban su oficina. Carmen se acercó al mostrador de madera pulida, sus dedos temblando ligeramente mientras depositaba la caja. Miguel, encontré esto entre las pertenencias de mi madre. Creo que podría contener información sobre mi hermano Eduardo en él. Él desapareció en 1939 durante el desembarco republicano en Cartagena. Miguel conocía bien la historia de la familia Herrera. Eduardo había sido un joven soldado de apenas 22 años cuando se unió a las fuerzas republicanas en los últimos meses de la Guerra Civil. El desembarco había sido una operación desesperada, un intento de mantener viva la resistencia. En el puerto mediterráneo, cuando la causa republicana se desmoronaba, ¿nunca había abierto la caja?, preguntó Miguel con delicadeza, acercándose para observar mejor el objeto. Mi madre me hizo prometerle que solo la abriría cuando estuviera preparada para conocer la verdad. Después de su funeral el mes pasado, creo que ha llegado el momento. En la caja era de madera de roble, con herrajes oxidados pero aún firmes. En la tapa había grabadas las iniciales INH, junto con una fecha Mayo 1939. Carmen la abrió con cuidado, revelando un contenido que la dejó sin aliento. Adentro había fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas por el tiempo, y lo que parecía ser un pequeño cuaderno de cuero negro, gastado por el uso. Junto a estos objetos, había también algunos negativos fotográficos, envueltos cuidadosamente en papel encerado. ¿Qué es esto?, murmuró Carmen, tomando el cuaderno con reverencia. Miguel se acercó, ajustando sus gafas para examinar mejor. Los objetos parece ser un diario personal. Algunos soldados los mantenían para documentar sus experiencias, y estos negativos podrían contener imágenes importantes. Carmen sintió como el corazón se le aceleraba. Durante 30 años había vivido con la incertidumbre sobre el destino de su hermano. Los registros oficiales simplemente lo catalogaban como desaparecido en combate, sin más detalles. Su familia había asumido que había muerto en el caos del desembarco, pero nunca habían encontrado su cuerpo ni testimonio alguno de su destino final. ¿Cree que podremos revelar estas fotografías?, preguntó Carmen, con una mezcla de esperanza y temor en la voz. Miguel asintió lentamente. Conozco a alguien que podría ayudarnos. Francisco Morales tiene un laboratorio fotográfico en el barrio de Santa Lucía. Si alguien puede revelar estos negativos después de tanto tiempo, es él. Carmen recogió cuidadosamente las fotografías y cartas, guardándolas de nuevo en la caja, junto con el diario y los negativos. Mientras caminaba por las calles de Cartagena hacia el barrio de Santa Lucía, su mente se llenó de recuerdos de Eduardo, su sonrisa contagiosa, su pasión por la justicia social, la forma en que solía tocar la guitarra en las tardes de verano. En el patio de la casa familiar, en el laboratorio de Francisco Morales, era un pequeño local que olía a químicos reveladores y fijadores. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, algunas históricas, otras familiares. Francisco, un hombre mayor de cabello blanco y manos expertas manchadas por años de trabajo con soluciones químicas, levantó la vista cuando Carmen entró. Señora Herrera, Miguel me telefoneó. Dice que tiene algo interesante para mí. Carmen le explicó la situación, mientras Francisco examinaba los negativos con una lupa, sostenidos contra la luz de una lámpara especial. Sus dedos, experimentados en el manejo de material fotográfico delicado, manipularon los negativos con una familiaridad que inspiraba confianza. Estos negativos están en mejores condiciones de lo que esperaba. El papel encerado los protegió. Bien, si tengo cuidado con la temperatura y los tiempos de revelado, deberíamos poder obtener imágenes claras. Necesitaré un par de días para el proceso completo. Carmen sintió un nudo en el estómago. Después de 30 años, estaba a punto de descubrir algo que podría cambiar todo lo que creía saber
sobre el destino de su hermano. ¿Cree que realmente podría haber algo de Eduardo en esas fotografías?, preguntó, con la voz quebrada. Por la emoción en Francisco la miró con comprensión. Señora, he revelado muchas fotografías de guerra a lo largo de los años. Cada imagen cuenta una historia. Si hay algo en estos negativos, lo prometo, lo haremos visible. Ann Carmen salió del laboratorio con el corazón palpitando. Caminó por las calles de Cartagena, observando los edificios que habían sido testigos de la historia que había marcado su vida. El puerto, donde probablemente Eduardo había pisado tierra por última vez, se extendía ante ella como un espejo que reflejaba décadas de dolor y esperanza. Esa noche, en su casa del barrio de los Dolores, Carmen se sentó en su sillón favorito y abrió el diario de Eduardo. La primera página tenía una dedicatoria escrita con tinta azul descolorida para mi familia, especialmente para Carmen y mamá. Si algo me pasa, quiero que sepan que todo lo que hice fue por amor a nuestra tierra y a nuestra gente. Estas páginas contienen la verdad de lo que viví aquí. Guarden esto hasta que llegue el momento adecuado. Con todo mi amor, Eduardo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Carmen mientras leía las palabras de su hermano. Por primera vez en 30 años, sentía que Eduardo le estaba hablando directamente, que su voz podría estar a punto de romper el silencio que había envuelto su destino durante tanto tiempo. 2 días después, Carmen recibió una llamada de Francisco. Su voz sonaba emocionada pero cautelosa. Señor Herrera, hemos revelado las fotografías. Además, he leído parte del diario. Hay información muy importante. ¿Puede venir esta tarde? Carmen sintió como las piernas le temblaban. Había pasado las últimas 48 horas leyendo fragmentos del diario de Eduardo, descubriendo detalles íntimos de sus últimos días que nunca había imaginado. A las 4 de la tarde, Carmen llegó al laboratorio acompañada de Miguel Santamaría, quien había insistido en estar presente durante este momento crucial. Francisco los recibió con una expresión seria, y sobre la mesa de trabajo había varias fotografías en blanco y negro, junto con el diario abierto. Antes de que vean esto, debo advertirles que el contenido es tan intenso. A las fotografías documentan los últimos días de la guerra en Cartagena, y el diario contiene relatos detallados de lo que Eduardo vivió en Carmen. Se sentó frente a la mesa, observando las imágenes que ahora podía ver con claridad después de 30 años. En la oscuridad, Miguel tomó asiento a su lado, listo para brindarle apoyo moral. ¿Está segura de que quiere ver esto?, preguntó Francisco, señalando tanto las fotografías como el diario. He esperado 30 años para esto. Estoy lista, Francisco. Dispuso las fotografías en orden cronológico. La primera mostraba el puerto de Cartagena con barcos republicanos atracados, soldados descargando suministro. En el reverso, con la letra familiar de Eduardo, estaba escrito An 15 de marzo, 1939. Llegada de refuerzos desde Almería. Esperanza y desesperación en igual medida. Carmen reconoció inmediatamente la letra de su hermano, pero había algo en las palabras que nunca había visto antes, una madurez forzada por las circunstancias. A la segunda fotografía, mostraba un grupo de soldados sentados alrededor de una fogata. Eduardo estaba en el centro, sonriendo a la cámara, pero sus ojos mostraban una seriedad que contrastaba con su juventud. En el reverso, An 17 de marzo. Mis compañeros de armas, de izquierda a derecha, Ramón Castillo Murcia, Manuel Ruiz-Seville, a Pedro Martínez Valencia, Antonio González Córdoba. Si no regreso, alguien debe recordar sus nombres. Carmen se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Era la primera vez en 30 años que veía el rostro de su hermano. En sus últimos días, Francisco abrió el diario en una página marcada y comenzó a leer con voz calmada pero emocionada. Al día 15 de marzo de 1939, hoy llegaron 3 barcos, con refuerzos desde Almería. Muchos de estos hombres son veteranos de otras batallas perdidas, soldados que han visto caer Madrid, Barcelona, Valencia. Están aquí para hacer una última resistencia, pero yo veo algo diferente en sus ojos. Veo miedo, pero también una determinación que va más allá de la política. Están luchando por algo más grande que la República. Están luchando por la dignidad. La voz de Eduardo, preservada en sus propias palabras, llenaba el laboratorio con una presencia casi fantasmal. Carmen sintió como si su hermano estuviera en la habitación con ellos. Francisco continuó leyendo. Conocí a un hombre hoy. Se llama Ramón Castillo. Es de Murcia. Me contó que su familia fue ejecutada por los nacionalistas
cuando tomaron su pueblo. Él sobrevivió porque estaba en el frente, pero ahora no tiene nada que perder. Dice que prefiere morir luchando que vivir con la culpa de no haber hecho lo suficiente. El diario continuaba, y Eduardo describía las condiciones del puerto, la llegada de civiles que huían de otras zonas, las decisiones estratégicas que se tomaban cada día. Pero lo que más impactó a Carmen fue la humanidad en las palabras de su hermano, la forma en que escribía sobre sus compañeros, no como soldados, sino como personas con historias, con familias, con sueños truncados. San Francisco mostró otra fotografía, el mismo grupo de soldados, pero esta vez preparando equipos para una misión. En el reverso, a 20 de marzo, última verificación antes de la misión de reconocimiento. Ramón me enseñó a usar la cámara de su hermano fotógrafo. Si algo nos pasa, me dijo, al menos quedará registro de que estuvimos aquí. A Miguel señaló algo en la fotografía. ¿Ve esa cámara que tiene Eduardo? Parece ser la misma que usó para tomar estas fotos. Francisco asintió y pasó a la siguiente entrada del diario en día 17 de marzo. Hoy conseguí una cámara fotográfica del hermano de Ramón, que era fotógrafo en Murcia antes de la guerra. Ramón me enseñó lo básico, en cómo cargar la película, ajustar la distancia, calcular la luz. Dice que es importante documentar lo que está pasando, que la historia juzgará estos eventos de manera diferente, dependiendo de quién la cuente y qué evidencia quede. La entrada continuaba a no sé si alguien verá estas fotografías algún día, pero siento que es mi deber dejar constancia. Mamá, Carmen, si están leyendo esto, quiero que sepan que no me arrepiento de haber venido aquí. Sé que les prometí que volvería, y ojalá pueda cumplir esa promesa. Pero si no puedo, quiero que entiendan que esto no fue una elección fácil. Vi demasiadas injusticias, demasiada gente sufriendo. No podía quedarme en casa mientras otros daban su vida por un futuro mejor. Miguel le puso una mano en el hombro a Carmen, que lloraba silenciosamente mientras escuchaba las palabras de su hermano. Francisco mostró la penúltima. Fotografían una imagen borrosa del puerto de noche, con luces de barcos en la distancia. En el reverso, 20 de marzo, noche, últimas luces del puerto, antes de la misión. Sino regresó. Espero que alguien encuentre esta cámara y revele estas fotos. En ellas está la verdad de lo que vivimos aquí. El diario registraba los pensamientos de Eduardo en sus últimas horas, al día 20 de marzo. Las cosas se están poniendo muy difíciles. Los nacionalistas están presionando desde tierra y tenemos informes de que la flota franquista se acerca por mar. El comandante dice que tenemos que estar preparados para un desembarco, pero yo creo que en realidad nos estamos preparando para un sitio. La entrada se volvía más personal. Acabo de recibir órdenes de unirme a un grupo de reconocimiento que va a explorar las posiciones enemigas en la costa este del puerto. Es una misión peligrosa, pero necesaria. Llevo conmigo esta cámara. Sí, algo me pasa. Quiero que sepan que los últimos pensamientos que tendré serán para ustedes, para casa, para los domingos en el patio tocando la guitarra. Carmen sintió como si un puño invisible le apretara el corazón. Era la primera vez en 30 años que tenía una descripción detallada de los últimos días de Eduardo, y la realidad era más compleja y dolorosa de lo que había imaginado don Francisco. Leyó la última entrada legible en día 21 de marzo. Madrugada. Salimos en 1 hora. Ramón Castillo viene conmigo, junto con otros 5 hombres. Nuestro trabajo es establecer posiciones de observación en los acantilados para alertar sobre la llegada de la flota enemiga. Llevamos la cámara y los últimos rollos de película. Si todo sale bien, deberíamos regresar antes del anochecer. La última línea del diario estaba escrita con una caligrafía más apresurada, a no sé por qué, pero tengo un mal presentimiento sobre esta misión. Tal vez es solo el miedo, pero algo me dice que esta podría ser la última vez que escriba en este diario. Si es así, quiero que sepan que cada día que pasé con ustedes fue un regalo. Carmen, cuida de mamá. Dile que no llore por mí, que encontré mi propósito en la vida. Incluso si fue breve. El diario se cortaba abruptamente ahí, dejando páginas en blanco que nunca fueron llenadas. Carmen se quedó inmóvil, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, procesando lo que acababa de leer. ¿Eso es todo?, preguntó con voz temblorosa. Francisco asintió, pero luego mostró la última fotografía, una imagen que parecía haber sido tomada a toda prisa, mostrando soldados en posición de combate entre las rocas de los acantilados. Era borrosa, como si la cámara hubiera sido movida bruscamente. En el reverso, con letra casi ilegible, en 21, marzo,
emboscada Dale. A Carmen, que la amo. Miguel se acercó a Carmen y le ofreció un pañuelo. Al menos ahora sabemos qué pasó en sus últimos días. Sabemos que pensaba en ustedes, que los amaba. Y tenemos evidencia de lo que vivió en Carmen. Se limpió las lágrimas y respiró profundamente. Pero aún no sabemos qué pasó exactamente en esa misión. ¿Murió en los acantilados? ¿Fue capturado? ¿Alguien más sobrevivió? Francisco guardó silencio por un momento. Luego miró a Carmen con expresión pensativa. Señora, Eduardo escribió sobre un hombre llamado Ramón Castillo, de Murcia. Las fotografías lo muestran claramente. Si él sobrevivió a la guerra, podría tener respuestas. Carmen sintió una chispa de esperanza. Por primera vez en 30 años, tenía una pista concreta que seguir. Un nombre, una cara en las fotografías, una posibilidad de descubrir la verdad completa sobre el destino. La búsqueda de Ramón Castillo se convirtió en una obsesión para Carmen. Durante las siguientes semanas, con la ayuda incansable de Miguel Santamaría, comenzaron a peinar los archivos de la región de Murcia, buscando cualquier registro de un hombre con ese nombre que hubiera servido en el ejército republicano. La tarea resultó más compleja de lo que habían anticipado. Los registros de la posguerra eran incompletos, muchos habían sido destruidos o alterados, y los supervivientes del bando republicano a menudo habían cambiado sus identidades para evitar represalias. Carmen había establecido una rutina que le daba propósito a sus días. En cada mañana visitaba el archivo municipal, donde Miguel había conseguido acceso a documentos de otras provincias. Por las tardes, escribía cartas a diferentes oficinas de registro civil, parroquias y centros de veteranos de guerra en la región de Murcia. Llevaba consigo siempre una copia de la fotografía donde aparecía Ramón Castillo, esperando que alguien pudiera reconocerlo a una tarde de noviembre. Mientras revisaban un nuevo lote de documentos que habían llegado desde Lorca, Miguel encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Carmen, mire esto. Le mostró una lista de prisioneros republicanos internados en el campo de concentración de Albatera en 1939. A mitad de la lista, escrito con tinta descolorida, estaba el nombre en Castillo, Ramón, natural de Murcia. Ingresado el 28 de marzo de 1939, Carmen sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Esto significa que sobrevivió a la misión? Parece que sí, al menos hasta el 28 de marzo, pero necesitamos saber qué pasó después a Miguel. Se puso en contacto con el Archivo Histórico de Alicante, donde se conservaban algunos registros del campo de concentración de Albatera. Después de varios días de gestiones burocráticas y explicaciones sobre el propósito de su investigación, finalmente obtuvieron acceso a los documentos. La información que encontraron fue fragmentaria pero reveladora. Ramón Castillo había sido liberado del campo en diciembre de 1939, después de 9 meses de internamiento. Su ficha indicaba que había sido clasificado como prisionero de guerra sin cargos graves, lo que sugería que no había sido considerado un líder político, un militar importante, pero lo más significativo era una anotación en el margen de su ficha en destino tras liberación: Murcia capital, autorizado para residir con familia bajo vigilancia. Carmen y Miguel se miraron con una mezcla de emoción y aprensión. ¿Cree que todavía podríamos encontrarlo?, preguntó Carmen. Han pasado 30 años, pero es posible. Sí, al campo, y regresó a Murcia. Podría haber reconstruido su vida allí. El viaje a Murcia representaba para Carmen el paso más importante que había dado desde que encontró el diario y las fotografías de Eduardo. Era la primera vez en décadas que tenía una pista concreta sobre lo que había pasado en aquellos días fatídicos de marzo de 1939. A Miguel había conseguido algunos días libres en el archivo para acompañarla, entendiendo que esta búsqueda había trascendido su trabajo profesional para convertirse en una misión personal. Llegaron a Murcia en un día despejado de diciembre. La ciudad había crecido considerablemente desde los años de la guerra, pero el centro histórico conservaba muchas de las características que Ramón Castillo habría reconocido si todavía vivía allí. Su primera parada fue el registro civil. TLC, el funcionario, un hombre joven que parecía genuinamente interesado en ayudarlos, buscó en los archivos de nacimientos, matrimonios y defunciones. Tengo varios Ramón Castillo en los registros, dijo el funcionario, pero basándome en las fechas que me han dado, creo que este podría ser el que buscan. Anne les mostró una ficha que indicaba que Ramón Castillo había contraído matrimonio en 1942 con una mujer llamada María Dolores Sánchez, y que habían tenido 3 hijos entre 1943 y 1948.
¿Tienen una dirección actual?, preguntó Carmen, con el corazón palpitando, mientras mostraba la fotografía de Eduardo donde aparecía. Ramón, el funcionario, examinó la fotografía con atención. Este hombre parece familiar. Según nuestros registros más recientes, reside en la calle Trapería, en Emero 45, pero no puedo garantizar que la información esté actualizada. Carmen y Miguel caminaron por las calles de Murcia hasta llegar a la dirección indicada. Era un edificio modesto de 2 plantas, con una pequeña tienda de alimentación en la planta baja. Carmen se detuvo frente a la puerta, sintiéndose de repente abrumada por la magnitud del momento. ¿Qué voy a decirle?, murmuró. ¿Cómo? ¿Le explico que estoy buscando información sobre mi hermano después de 30 años? Miguel la tranquilizó con su presencia calmada. Le diremos la verdad. Le mostraremos las fotografías y el diario. Es un hombre que ha vivido la guerra, que ha perdido compañeros. Entenderá por qué esto es importante para usted. Tocaron el timbre del apartamento del segundo piso. Después de unos momentos, se oyó una voz masculina, mayor, preguntando quién era. Disculpe, estamos buscando al señor Ramón Castillo. Queremos hablar con él sobre la guerra, sobre Cartagena en 1939. Tenemos fotografías. Se hizo un silencio prolongado y luego se oyeron pasos bajando las escaleras. La puerta se abrió, revelando a un hombre de unos 60 años, Shuramidia, con cabello completamente gris y ojos que mostraban la cautela de alguien que había aprendido a ser cuidadoso con los extraños. Soy Ramón Castillo, dijo con voz firme pero reservada. ¿Quiénes son ustedes y qué quieren saber sobre Cartagena? Carmen sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Estaba frente al hombre que había estado con su hermano en sus últimos días, que había compartido con él esperanzas y temores, que posiblemente había sido una de las últimas personas en verlo vivo. Señor Castillo, mi nombre es Carmen Herrera. Mi hermano Eduardo estuvo con usted en Cartagena en marzo de 1939. Él desapareció durante una misión de reconocimiento el 1 de marzo. Tengo fotografías donde aparecen juntos. Carmen le mostró la fotografía del grupo de soldados. La expresión de Ramón cambió dramáticamente. Su rostro se endureció y sus ojos se llenaron de una emoción que Carmen no pudo identificar inmediatamente. Eduardo Herrera, murmuró, tomando la fotografía con manos temblorosas. Han pasado 30 años desde que alguien me preguntó por Eduardo Herrera. Ramón estudió la fotografía durante un largo momento, sus dedos trazando las caras de los hombres que había conocido. Creo que es hora de que sepan la verdad. El apartamento de Ramón Castillo era austero, pero acogedor. Las paredes estaban decoradas con fotografías de su familia, su esposa, María Dolores, sus 3 hijos y algunos nietos. Pero lo que más llamó la atención de Carmen fue una pequeña fotografía en blanco y negro colocada en un lugar prominente sobre la chimenea. Mostraba al mismo grupo de soldados republicanos de la fotografía que ella había traído. En el centro, sonriendo a la cámara, estaba Eduardo. Conservé esa fotografía todos estos años, dijo Ramón, siguiendo la mirada de Carmen. Fue tomada el 19 de marzo, 2 días antes de la misión. Eduardo me dio una copia antes de que saliéramos. Dijo que quería que alguien recordara a sus compañeros. Carmen se acercó a la fotografía, tocando suavemente el cristal que protegía la imagen de su hermano. ¿Puedo sostenerla? Ramón asintió y le entregó el marco. Carmen lo sostuvo con reverencia, comparando la imagen con las fotografías que había encontrado en la caja de su madre. Él hablaba de usted constantemente, dijo Ramón, sentándose en su sillón favorito. Me contó sobre su familia, sobre usted, sobre su madre. Decía que usted era la persona más valiente que conocía, que había sacrificado muchas cosas para cuidar a su madre. Cuando su padre murió, las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen. ¿Qué pasó en esa misión, señor Castillo? ¿Qué pasó con Eduardo? Ramón guardó silencio durante un largo momento, como si estuviera recopilando fuerzas para relatar una historia que había mantenido guardada durante 3 décadas. La misión era reconocer las posiciones nacionalistas en los acantilados al este del puerto. Éramos 7 hombres, San Eduardo, yo y 5 más. Nuestro trabajo era establecer puestos de observación para alertar sobre el movimiento de la flota enemiga. Ramón se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el horizonte, como si pudiera ver el pasado en la distancia. Salimos antes del amanecer del 1 de marzo. Eduardo llevaba esa cámara fotográfica que le había dado mi hermano. Dijo que quería documentar la misión, que tal vez sería importante para la historia, para su familia.
¿Tomó fotografías durante la misión?, preguntó Miguel. Sí, pero no las que esperábamos. Cuando llegamos a los acantilados, descubrimos que los nacionalistas ya habían establecido posiciones allí. Habíamos caminado directamente hacia una emboscada. Carmen sintió cómo su respiración se aceleraba. ¿Qué pasó entonces? Los primeros disparos llegaron cuando estábamos instalando el equipo de observación. 2 de nuestros compañeros murieron inmediatamente, Pedro Martínez y Antonio González. El resto nos dispersamos, tratando de encontrar cobertura entre las rocas. Ramón volvió a sentarse. Con las manos temblando ligeramente, Eduardo y yo terminamos refugiados en una cueva pequeña, a unos 50 metros de los otros. Podíamos escuchar los disparos, los gritos de nuestros compañeros. Eduardo siguió tomando fotografías, incluso en esa situación desesperada. ¿De qué tomaba fotos? De la emboscada, de las posiciones enemigas, de nuestros compañeros caídos. Ampero también sacó la cámara y me pidió que le tomara una última fotografía. Era extraño, pero dijo que si no sobrevivía, quería que hubiera evidencia de que había estado allí, de que había cumplido con su deber. Carmen se llevó las manos al pecho, recordando la última fotografía borrosa que había visto en el laboratorio de Francisco. Esa debe ser la última fotografía que encontramos en sus cosas. Eduardo sabía que las posibilidades de sobrevivir eran muy bajas. Los nacionalistas nos tenían rodeados y no teníamos forma de comunicarnos con Le Bas. Él escribió una última nota en su diario, muy rápido, diciéndoles cuánto las amaban. Ramón se detuvo, claramente luchando con las emociones. ¿Qué pasó después? Cuando la situación se volvió desesperada, Eduardo me entregó la cámara. Why should I? Me dijo Ramón, si yo no salgo de aquí, promete que encontrarás la forma de hacer llegar esto a mi familia. Promete que no dejarás que mueran sin saber lo que sentía por ella, sin saber que pensé en ellas hasta el final. Carmen comenzó a sollozar, comprendiendo la magnitud del sacrificio que había hecho Eduardo y la carga que había llevado Ramón durante todos estos años. ¿Qué pasó después? Los nacionalistas comenzaron a acercarse a nuestra posición. Eduardo decidió que alguien debía crear una distracción para que el otro pudiera escapar con la cámara y el diario. Antes de que pudiera detenerlo, salió de la cueva disparando, gritando para atraer la atención de los enemigos hacia él. El Ramón se quedó en silencio, con las lágrimas corriendo por sus mejillas envejecidas. Esa fue la última vez que vi a Eduardo vivo. Escuché disparos, gritos y luego silencio. Yo logré escapar durante la confusión con la cámara y el diario, pero él no pudo. Carmen estaba llorando sin control, pero también sentía una extraña sensación de alivio. Después de 30 años, finalmente conocía la verdad sobre el destino de su hermano. ¿Por qué nunca nos contactó? ¿Por qué no nos entregó la cámara y el diario? Ramón se secó los ojos con un pañuelo. Fui capturado 3 días después e internado en Albatera. Cuando me liberaron 9 meses más tarde, la España que encontré era muy diferente. Hablar del pasado republicano era peligroso, incluso mortal. Guardé la cámara y el diario, esperando un momento seguro para cumplir mi promesa. ¿Todavía tiene esa cámara? Ramón asintió lentamente. La he conservado todos estos años, junto con los últimos rollos de película que Eduardo tomó durante la emboscada. Están en un lugar seguro, esperando el momento adecuado. Han se levantó y caminó hacia un armario antiguo en el rincón de la habitación. Después de manipular lo que parecía ser un compartimento secreto, extrajo una pequeña caja metálica. Eduardo tenía razón sobre una cosa, dijo Ramón, regresando con la caja. Dijo que algún día sería seguro contar la verdad, que algún día España estaría lista para escuchar estas historias. Sin miedo, Carmen tomó la caja con manos temblorosas, que contiene la cámara de Eduardo, con los últimos rollos de película que tomó durante la emboscada, su diario con las páginas finales que escribió en la cueva, y algo más en información sobre otros soldados que murieron en esa misión. Hombres que también tienen familias que merecen saber la verdad. A Miguel se acercó a Carmen. ¿Quiere que vayamos a revelar estos rollos o prefiere esperar? Carmen miró a Ramón, luego a Miguel y finalmente a la fotografía de Eduardo en la chimenea. Quiero revelarlos aquí, con el hombre que mantuvo viva la memoria de mi hermano durante 30 años. San Ramón preparó una pequeña lámpara y con cuidado extrajo los rollos de película de la cámara. Eran negativos que habían permanecido sin revelar durante 3 décadas, conteniendo las últimas imágenes que Eduardo había capturado. Tendremos que llevar estos a Francisco para revelarlos adecuadamente, dijo Miguel. Pero examinar los negativos contra la luz para ver si hay imágenes
con mucho cuidado. Ramón sostuvo el primer negativo contra la luz de la lámpara. Las formas eran borrosas pero reconocibles. Soldados, refugiados, entrijocaos, posiciones enemigas en los acantilados, y lo que parecía ser la última imagen borrosa que habían visto antes. Estas fotografías son evidencia histórica, murmuró Miguel. Documentan la emboscada. Los últimos momentos de la resistencia republicana en Cartagena en Carmen. Tomó el diario que Ramón había conservado, abriéndolo en las páginas finales que Eduardo había escrito en la cueva. Su letra era apresurada, pero las palabras eran claras en sí. Alguien encuentra esto, sepan que morimos con honor. Ramón Castillo es un hombre valiente, que merece sobrevivir para contar nuestra historia. Pedro Martínez tenía una hija pequeña en Valencia, Antonio González. Soñaba con ser maestro. Manuel Ruiz escribía poemas a su novia en Sevilla. José García coleccionaba sellos y quería mostrarle el mundo a sus hijos. No fuimos heroes, fuimos hombres ordinarios que creímos en algo extraordinario. La última entrada era personal a Carmen. Mamá, las amo más de lo que las palabras pueden expresar. Si no nos volvemos a ver en esta vida, las estaré esperando en la siguiente. Cuiden una de la otra. Vivan con esperanza y recuerden que cada acto de bondad, cada momento de compasión, cada vez que elijan el amor por encima del miedo, están honrando la memoria de todos los que cayeron aquí. Carmen se quedó inmóvil durante varios minutos, procesando las palabras finales de Eduardo, sintiendo como si hubiera tenido una conversación con él después de 30 años de silencio. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Ramón, usted cumplió su promesa. Después de 30 años, finalmente cumplió su promesa. Ramón se acercó a Carmen y le puso una mano en el hombro. Eduardo me pidió que cuidara de ustedes. Sí, podía. No pude hacerlo durante todos estos años, por miedo. Pero ahora tal vez pueda empezar. Miguel, que había permanecido en silencio durante gran parte de la conversación, finalmente habló. ¿Qué haremos ahora con esta información, con estas fotografías y documentos? Carmen se secó las lágrimas y miró a la fotografía de Eduardo en la chimenea. Eduardo escribió sobre otros hombres que murieron, sobre familias que merecen saber la verdad. Creo que es nuestro deber encontrarlas, ayudarlas a tener el cierre que yo acabo de tener. Ramón asintió con determinación. Conozco los nombres de todos los hombres que estuvieron en esa misión. He guardado información sobre ellos durante años, esperando el momento adecuado para actuar. Se acercó al armario secreto nuevamente y extrajo una carpeta llena de documentos, fotografías adicionales y notas escritas a mano. Pedro Martínez, de Valencia; Antonio González, de Córdoba; Manuel Ruiz, de Sevilla; José García, de Toledo. Todos tenían familias, todos tenían historias que contar. Carmen examinó los documentos, sintiendo el peso de la responsabilidad que Eduardo había puesto en sus manos. ¿Cómo los encontramos? Después de 30 años. De la misma forma que usted me encontró a mí, respondió Ramón, con paciencia, determinación y la ayuda de personas como Miguel que entienden la importancia de la verdad. A Miguel se ajustó las gafas. Ya formulando un plan en su mente, podemos usar los recursos del archivo, contactar con archivos de otras provincias, publicar anuncios en periódicos locales. Si estas familias siguen buscando respuestas, encontraremos la forma de llegar a ellas durante las siguientes semanas. Carmen, Ramón y Miguel trabajaron juntos como detectives del pasado. Establecieron una rutina. Carmen se encargaba de la correspondencia con diferentes archivos y oficinas de registro. Ramón proporcionaba información detallada sobre cada soldado basada en sus conversaciones durante la guerra, y Miguel coordinaba la búsqueda a través de los canales oficiales. También trabajaron con Francisco para revelar cuidadosamente los últimos rollos de película de Eduardo, obteniendo imágenes históricas invaluables de los últimos días de la resistencia republicana. El primer éxito llegó en enero de 1970. Una carta de Valencia confirmaba que la familia de Pedro Martínez había estado buscando información sobre su destino durante décadas. Su viuda María Martínez y su hija, ahora de 33 años, vivían aún en Valencia y habían mantenido viva la esperanza de descubrir qué había pasado con él en Carmen. Ramón y Miguel viajaron a Valencia para encontrarse con la familia Martínez. El encuentro fue emotivo y revelador. María Martínez, ahora una mujer de 60 años, lloró cuando vio las fotografías que Eduardo había tomado de su esposo en sus últimos días. Pedro siempre decía que quería que nuestra hija estuviera orgullosa de él, murmuró María,
sosteniendo una fotografía donde Pedro sonreía junto a Eduardo. Ahora sé que murió, protegiéndola, protegiendo su futuro. A la hija de Pedro, Carmen Martínez, había crecido sin conocer a su padre, pero las fotografías y el diario de Eduardo le dieron una imagen de él que nunca había tenido. Mi madre me contaba historias sobre papá, pero ver estas fotografías, leer cómo lo describía alguien que estuvo con él en sus últimos momentos, es como conocerlo por primera vez. An Carmen Herrera le entregó a la familia una copia de todas las fotografías donde aparecía Pedro, junto con las páginas del diario donde Eduardo escribía sobre él. Era un tesoro invaluable, en evidencia tangible, de que Pedro Martínez había vivido, había luchado, y había sido recordado con cariño por sus compañeros. Este patrón se repitió con las otras familias. La familia González en Córdoba recibió fotografías de Antonio y fragmentos del diario, donde Eduardo describía sus sueños de ser maestro. Los Ruiz en Sevilla descubrieron que Manuel había escrito poemas durante la guerra, algunos de los cuales Ramón había memorizado y pudo recitar. Los García en Toledo aprendieron sobre la colección de sellos de José y sus planes de mostrarle el mundo a sus hijos. En cada encuentro era único, pero todos compartían elementos comunes en décadas de incertidumbre que finalmente encontraban resolución, dolor que finalmente encontraba sentido, amor que finalmente encontraba su destino en abril de 1970. Casi un año después de que Carmen encontrara la caja de su madre, se organizó una reunión en Cartagena. Todas las familias que habían sido contactadas viajaron al puerto mediterráneo para honrar la memoria de sus seres queridos. An Carmen había propuesto crear un pequeño memorial en los acantilados donde Eduardo y sus compañeros habían dado sus vidas. Las autoridades locales, conmovidas por la historia y presionadas por la tensión que había generado la búsqueda de las familias, finalmente dieron su aprobación. El día de la dedicación del memorial, Carmen se encontró parada en los mismos acantilados donde Eduardo había pasado sus últimas horas. El mar Mediterráneo se extendía ante ella, inmutable y infinito, como la memoria de los hombres que habían muerto allí. A Ramón se acercó a ella, ahora convertido en algo más que un conocido. Era el hermano que Eduardo había predicho que sería. ¿Cree que Eduardo estaría orgulloso de lo que hemos hecho?, preguntó Carmen. Ramón sonrió, mirando hacia el horizonte. Eduardo siempre decía que la verdadera victoria estaba en mantener viva la dignidad humana, en hacer de que las historias de las personas buenas no se perdieran en el silencio. Creo que eso es exactamente lo que hemos hecho. El memorial era simple, pero poderoso. En una placa de bronce, con los nombres de los 7 hombres que habían participado en la misión, y una cita del diario de Eduardo en cada acto de bondad, cada momento de compasión. Cada vez que elijan el amor por encima del miedo, están honrando la memoria de todos los que cayeron aquí. Junto a la placa, en una vitrina protegida del clima, se exhibían algunas de las fotografías que Eduardo había tomado, en imágenes de sus compañeros sonriendo alrededor de la fogata, preparándose para la misión, documentando sus últimos momentos de esperanza antes de la tragedia. Mientras las familias se reunían alrededor del memorial, Carmen se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad sobre Eduardo había creado algo más grande de lo que había imaginado. No solo había encontrado respuestas sobre su hermano, sino que había ayudado a crear una comunidad de personas unidas por el amor, la pérdida y la determinación de mantener viva la memoria. María Martínez se acercó a Carmen durante la ceremonia. Gracias por no dejar que nuestras historias murieran en el silencio, le dijo. Gracias por darles voz a nuestros muertos. A través de las palabras y fotografías que conservó su hermano en Carmen, abrazó a María, sintiendo el peso y la belleza de las palabras de Eduardo, resonando en el viento mediterráneo. Francisco Morales, el fotógrafo que había revelado todas las imágenes, también estaba presente, documentando la ceremonia con su propia cámara. Estas fotografías de Eduardo son documentos históricos únicos, le dijo Francisco a Carmen. Muestran la guerra desde la perspectiva de quienes la vivieron, no desde la perspectiva de quienes la ganaron. Son invaluables para entender realmente lo que pasó en esa noche. Carmen regresó a su casa en Cartagena con una sensación de paz que no había experimentado desde la juventud. Sabía que Eduardo había muerto, había aceptado esa realidad, pero también sabía que había vivido y muerto con honor, que había sido amado y recordado, y que su legado continuaría viviendo en las personas que habían sido tocadas por su historia. Se sentó en su sillón favorito y abrió una carta que había estado escribiendo durante semanas, dirigida a Eduardo. Querido hermano, encontré tu voz.
Después de 30 años de silencio, finalmente escuché lo que querías decirnos a través de tus fotografías, tu diario y el testimonio de Ramón. Cumpliste tu promesa de enseñarme sobre la fortaleza, sobre hacer lo correcto incluso cuando ahora es mi turno de cumplir la mía, vivir plenamente, amar completamente y mantener viva tu memoria. Las fotografías que tomaste en tus últimos días no solo documentaron una guerra, documentaron la humanidad que persiste incluso en los momentos más oscuros. Cada imagen muestra a hombres que, a pesar del miedo y la desesperación, siguieron cuidando unos de otros, siguieron encontrando razones para sonreír, siguieron creyendo en algo más grande que ellos mismos, hasta que nos volvamos a encontrar. Descansa en paz sabiendo que tu historia no murió contigo. Vive en cada una de las familias que encontramos, en cada acto de bondad que inspiraste, en cada momento de compasión que tu ejemplo continúa generando. Con todo mi amor, tu hermana, Carmen. Fuera, el mar Mediterráneo continuaba su eterno diálogo con la costa, llevando y trayendo historias, memorias y esperanzas. La voz de Eduardo había encontrado finalmente su camino a través del tiempo y del silencio, no a través de una grabación imposible, sino a través de algo mucho más real y duradero: las palabras que había escrito, las fotografías que había tomado, y el amor que había dejado grabado en el corazón de quienes lo conocieron, en su diario, en sus fotografías, en los recuerdos de Ramón. Eduardo había logrado cumplir la promesa que había hecho en una cueva de los acantilados 30 años atrás. Que el amor siempre encuentra la forma de regresar a casa, que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y que las historias de las personas buenas nunca mueren realmente mientras haya alguien dispuesto a contarlas.